Nunca pensé que vería mi propio camión moverse solo, con las luces encendidas y el motor rugiendo, mientras yo estaba parado fuera, paralizado del miedo. Escuché mi nombre, pronunciado por una voz que venía desde adentro, una voz que no era humana, una voz que conocía mi historia mejor que yo. Pero eso ocurrió al final. Lo que me llevó hasta ahí comenzó unos días antes, cuando acepté un viaje nocturno por la Ruta 34, un tramo que muchos camioneros evitan por las historias que se cuentan sobre él. Yo no creía en nada de eso, para mí eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Pero esa noche, mientras cargaba el camión con autopartes y ajustaba las correas, algo dentro de mí se sintió distinto. Era como si el vehículo respirara, como si no quisiera que lo tocara. Pensé que era el cansancio, el peso de tantos años en la carretera. No imaginaba que ese mismo camión había pertenecido a un conductor que murió ahí dentro, atrapado por el fuego. No lo supe hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde para dar la vuelta y escapar de lo que estaba por venir. La primera señal de que algo no estaba bien apareció unas horas después de haber salido del depósito. Iba solo, la carretera completamente vacía, y el camión comenzó a hacer un ruido extraño, como si algo raspara desde adentro del motor. Paré en la banquina para revisar, abrí el capó y no vi nada fuera de lugar. Pero cuando regresé a la cabina, el asiento del acompañante estaba reclinado hacia atrás, como si alguien hubiera estado sentado allí hace unos segundos. Cerré la puerta con fuerza, tratando de no pensar demasiado, pero el aire dentro de la cabina se sentía pesado, cargado, como si no estuviera solo. Encendí la radio para distraerme. Seguí conduciendo tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero cuanto más avanzaba, más notaba cosas que no encajaban. Los espejos retrovisores reflejaban sombras que no correspondían a nada, figuras que aparecían por un instante y desaparecían al parpadear. En una de esas miradas rápidas, juraría haber visto a un hombre sentado detrás de mí, inmóvil, con los ojos fijos en la carretera. Giré de golpe, pero no había nadie. Solo el silencio, el olor a diésel y el sonido constante del motor. Intenté concentrarme en el camino, pero el volante empezó a temblar solo, como si el camión quisiera tomar otra dirección. Lo apreté con fuerza, sudando frío, y fue entonces cuando escuché una voz grave, áspera. Decidí detenerme en la próxima estación de servicio, pensando que tal vez un poco de luz y movimiento humano me ayudarían a calmarme, pero al llegar me encontré con algo que me heló la sangre. El encargado, un hombre mayor con la mirada perdida y un silencio pesado, me observó fijamente cuando mencioné el modelo de mi camión. Sus palabras me hicieron temblar. Me contó que ese vehículo perteneció a un camionero que murió atrapado en la cabina en esa misma ruta y que muchos conductores decían sentir presencias extrañas cuando pasaban cerca de él de noche. Intenté reírme para disimular mi miedo, pero algo dentro de mí sabía que esa noche no era como las demás y que lo que me esperaba en la Ruta 34 estaba muy lejos de ser normal o explicable. Al volver a subir al camión, sentí una presión extraña en la cabina, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado, difícil de respirar. Encendí el motor y, para mi sorpresa, la radio comenzó a emitir estática intensa, mezclada con murmullos apenas audibles que parecían pronunciar mi nombre. Intenté apagarla, pero la perilla no respondía. Era como si alguien más estuviera controlando los mandos desde dentro. El camión parecía tener voluntad propia. Las luces del tablero parpadeaban sin motivo. El motor vibraba de manera irregular y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Supe en ese momento que no podía tratar de racionalizarlo, que algo dentro del camión no estaba dispuesto a dejarme ir tranquilo.
Mientras avanzaba por la carretera solitaria, empecé a notar detalles que antes había ignorado. Marcas en el asfalto que no parecían de ningún otro vehículo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Ramas y hojas esparcidas de forma extraña en los laterales y una sensación constante de ser observado. Cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la impresión de que la sombra de alguien se movía detrás del camión, aunque no hubiera nadie. Mi corazón latía con fuerza y la tensión se volvía insoportable. Comprendí que no era solo un camión viejo con fallas mecánicas, sino que había algo dentro de él. De repente, mientras intentaba mantener la calma, percibí una figura sentada en el asiento del copiloto, apenas visible, como si estuviera envuelta en sombras densas. Mi primera reacción fue girarme para comprobar que no había nadie, pero el asiento estaba vacío, y aún así la sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Intenté hablarle al aire, decirme a mí mismo que era mi imaginación, pero la voz grave y apagada volvió a surgir desde la radio, esta vez diciendo: «No deberías estar aquí». Mi respiración se aceleró y sentí que cada movimiento del camión estaba siendo vigilado. No era un accidente, ni una falla técnica. Era algo que parecía tener conciencia propia y que estaba probando mis límites en cada curva y cada tramo oscuro de la ruta. Intenté ignorar la presencia y concentrarme en la carretera, pero algo cambió de manera repentina. El camión comenzó a frenar solo en varias ocasiones, sin que yo tocara el pedal, como si algo invisible estuviera manipulando los controles. Cada vez que intentaba acelerar para recuperar la velocidad, el motor rugía de manera irregular, como si respondiera a otra voluntad que no era la mía. Miré a mi alrededor, buscando explicaciones racionales, pero la carretera estaba desierta y el cielo nocturno completamente oscuro. El miedo creció cuando percibí que cada reflejo en los espejos parecía distorsionarse, mostrando siluetas que desaparecían al instante, y entendí que no era solo mi mente jugándome una broma. Había algo en el camión, en la ruta. Mientras avanzaba, el camión comenzó a comportarse de manera aún más extraña. El volante se resistía a mis manos, girando solo ligeramente hacia los lados, y sentí que cada curva se volvía más peligrosa de lo normal, como si la carretera misma intentara retenerme. La radio volvió a encenderse por sí sola, y esta vez la voz era más clara, más cercana, diciendo: «Este camión es mío». Intenté apagarla, pero la perilla no respondía, y el temor se convirtió en un peso físico sobre mis hombros. Sentí que cada respiración estaba siendo vigilada, que cada movimiento era calculado por algo que no podía ver, pero que estaba completamente consciente de mí. La Ruta 34 se había transformado en un escenario donde el tiempo y la lógica dejaban de existir, y solo podía seguir adelante con... En un momento, decidí que tenía que llegar a un tramo iluminado para sentirme un poco más seguro, pero cuando alcancé la sola de luces, la figura que había sentido desde el inicio apareció reflejada en el parabrisas, inmóvil, observándome fijamente. No tenía rasgos claros, solo un contorno oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Cada intento de mirarla directamente me llenaba de pánico, y el camión comenzó a reaccionar de manera impredecible, acelerando y frenando sin mi intervención. Supe que no podía detenerme, que si lo hacía, esa presencia podría aprovechar el momento para acercarse más. La carretera ya no era solo un camino, era un lugar donde lo imposible parecía tangible, y cada kilómetro... Cuando el amanecer comenzó a asomar, sentí un alivio momentáneo, pensando que la luz disiparía lo que había estado persiguiéndome. Pero el camión no se detuvo por sí mismo y parecía tener otra intención. Giraba ligeramente hacia la banquina en cada curva, como si buscara un lugar específico. La radio seguía encendida, murmurando frases incomprensibles, y la sensación de ser observado nunca desapareció.
Cada sombra a los lados de la carretera se movía en sincronía con mi propio miedo, y comprendí que el vehículo no era solo un camión viejo, sino un contenedor de la presencia de aquel conductor que murió en él, atrapado y reclamando lo que consideraba suyo. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, el camión se detuvo solo en medio de la carretera, como si la presencia dentro de él hubiera decidido darme un respiro. Bajé lentamente, temblando, y vi cómo las luces se apagaban mientras la cabina quedaba en silencio absoluto. Pero algo seguía cambiando dentro de mí. Cada reflejo en los espejos parecía susurrarme recuerdos de esa noche. Y la sensación de que alguien me observaba no desaparecía. Al mirar atrás, el camión permanecía inmóvil, pero la radio comenzó a encenderse sola de nuevo, con la misma voz grave que decía: «Nunca debiste manejarme». Desde ese día, cada vez que paso por la Ruta 34, siento que mi camión no me pertenece del todo, que algo dentro de él sigue despierto y que aquel conductor atrapado sigue reclamando su derecho a recorrer la carretera junto a los que se atreven a conducir por ella. Si te gustó el video y quieres más historias reales como esta, deja tu like y compártelo con tus amigos.